Buenos días. En la liturgia del día de hoy, 19 de noviembre de 2020, la primera lectura es tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 vivientes y en medio de los ancianos a un cordero de pie, como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Has hecho de nosotros, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, las lecturas de la palabra de Dios, que son el pan, nuestro alimento espiritual diario, nos muestra una de las emociones quizás más sentidas de los seres humanos y que Jesús también la manifestó, porque Él dejó su condición divina para hacerse hombre como nosotros. Él se pareció en todo a nosotros menos en el pecado. Y Jesucristo entonces, antes de ser Cristo, es decir, en el momento en que era Jesús, sin que se hubiera sometido todavía a la tortura,
al dolor, a los golpes, al rechazo. Eh, Estaba entrando en Jerusalén y sintió esa emoción que lo conmovió, esa emoción que lo llevó a expresar, a manifestar el dolor que había en su corazón, y era a través del llanto, a través de las lágrimas. Por eso entonces el Evangelio dice que Jesús, cuando se estaba acercando a Jerusalén, vio qué estaba pasando, qué iba a suceder, y por esa razón entonces sintió tristeza y se conmovió de lo que le iba a pasar a esa ciudad y sobre todo a su pueblo. En la primera lectura también nos muestra el apóstol Juan, nos dice que cuando el ángel preguntó que quién iba a abrir el libro, y de desatar sus sellos, dice: nadie en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra podía abrir el sello ni mirarlo. Y por eso entonces él lloraba mucho, porque no había encontrado ni en el cielo ni en la tierra nadie que fuera digno de abrir el libro y de mirarlo. Pero surgió una voz de esperanza, surgió una voz de victoria, y es un anciano que le dice a este apóstol: deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Obviamente que aquí se está refiriendo a quién, a Jesús. Y algo que es muy importante, porque está diciendo entonces que los 4, cuando se recibió el libro, dice el apóstol que vio un cordero como degollado. Y entonces es cuando empiezan los ancianos, que eran 24 ancianos, se postraron ante el cordero, que obviamente es Jesús, y empiezan a entonar un cántico nuevo que nos da, repito, a nosotros cada día que pasa, cada día que transcurre, donde vemos tantas situaciones en el mundo, nos da a nosotros una esperanza. Y eso es el Apocalipsis, hay que mirarlo con esa fe, con esa esperanza de que todo va a ser victoria. Entonces estos ancianos empiezan a entonar un cántico que refleja realmente lo que es Jesucristo y para qué vino a esta tierra. Eres digno de recibir el libro, le están cantando a Jesús: eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre toda la tierra. Un reino de sacerdotes. ¿Sabías que por el sacramento del matrimonio, del bautismo, nosotros recibimos de Dios ese signo, esa gracia, ese signo invisible de hacernos sacerdotes, de ingresar al pueblo de Dios, de ser hijos de Dios por el sacramento del bautismo? Todos los que somos bautizados debemos entenderlo así. Jesús se subió a esa cruz porque Él fue ese cordero que se sacrificó, dio su vida de manera voluntaria por nosotros, se ofreció como ofrenda grata a Dios por todos y cada uno de nosotros. Y por eso entonces aquí en la primera lectura está diciendo que a través de su muerte, que fue porque fuiste degollado, y con tu sangre, con esa sangre que derramó ese cordero, has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por eso la Iglesia Católica es una iglesia universal, es una iglesia donde hay acogida para todas las personas, no para unas determinadas personas, porque Jesucristo, con la sangre que derramó y al haber sido degollado como un cordero llevado al matadero, Él adquirió para Dios todos
hombres de toda tribu, de lengua, de raza, de pueblo, de nación, y nos hizo para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y los sacerdotes entonces habitamos sobre la tierra. El sacerdote, ¿quién es? Es esa persona que entrega su vida al servicio de los demás. Es ese servidor directo de Dios. Es ese servidor que se desprende de, de tener una familia, de tener un trabajo particular, de ganar dinero personal. Es ese ser humano que se entrega por entero y por completo a la obra de Dios. Y nosotros deberíamos saber y entender que con el bautismo nos hacemos sacerdotes. Por tanto, debemos tener esas mismas características de ser servidores de Dios, de ser servidores de los demás, de tener una familia extensa, no solo nuestra familia biológica, sino es esa familia espiritual que somos todos los que somos bautizados. Y entonces por eso tenemos que dar gracias, como lo dice en el Salmo. Hay algo que en esta primera lectura nos muestra la esperanza, y en la segunda, en el Evangelio, dice algo que entonces nos hace sentir tristeza, y es que cuando Jesús se estaba acercando a Jerusalén, al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró Jesús? En las Sagradas Escrituras hay dos momentos en que Jesús llora. Es cuando muere su amigo Lázaro, y en este episodio, cuando ve a Jerusalén, cuando él se va acercando a Jerusalén, porque él sabe que el pueblo lo va a rechazar, no lo va a aceptar, se niegan a entender que él es el Hijo de Dios, que él es el Cordero, y lo inmolan. Entonces, claro, él sabe que al rechazarlo a él, que al rechazar a Dios, en su palabra, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a venir tristezas, que va a venir desgracias, que va a venir desolación, que va a venir muerte, que va a venir muchas cosas que obviamente Dios no quiere que eso suceda, pero como nos da libertad de escoger o no escoger, entonces el pueblo elige no seguir, no ser el pueblo de Dios, sino ser el pueblo del mundo. Y eso fue lo que hizo que Jesús sintiera tristeza, porque dice: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. ¿Quién es el que conduce a la paz? Es Jesús. Porque no reconociste el tiempo de tu visita. Jesús vino como hombre, se hizo hombre, vino a la tierra, fue una luz, hizo obras, nos habló del amor de Dios, nos habló de todo lo que quería Dios para nuestras vidas, y hubo muchas personas que lo rechazaron. Hoy, más de 2000 años después de su venida, todavía hay muchas personas que lo rechazan, que no creen en Él, que no creen en su palabra, que no hacen parte de ese reino de Dios. Por eso es que Jesús entonces sentía tristeza, porque cuando no estamos con Dios, estamos contra Dios. Y cuando no estamos cuando estamos contra Dios, ¿a quién estamos entonces nosotros sirviendo? Al enemigo, estamos sirviendo al mundo, estamos sirviendo a la carne, al odio, al rencor, a la destrucción, a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. En cambio, la paga de la vida, la paga de la vida sí es la gracia de Dios, es el sentir que somos sus hijos. Y entonces este llanto que muestra Jesús, donde saca a relucir ese signo de tristeza, de conmoverse, de compasión, sabiendo lo que va a pasar, eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando vemos, por ejemplo, situaciones como las que ocurren en San Andrés, como las que ocurren en muchos lugares del mundo, cuando vemos muertes, cuando vemos jóvenes perdidos por la droga, cuando vemos niños metidos con el armamentismo, nos causa tristeza y nos causa dolor, y eso nos lleva al llanto, porque somos hermanos todos entre nosotros, y es triste ver que haya ruina, que haya dolor, que haya enfermedad, que haya delitos, muerte,
simplemente porque el ser humano no quiere reconocer y no quiere aceptar a Dios y toda la bondad y toda la bendición y toda la maravilla que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que damos gracias a Dios cuando nos ha abierto los ojos, cuando su Espíritu Santo ha llegado a habitar entre nosotros y podemos nosotros darnos cuenta de la situación de dificultad en que vive el mundo. Hoy, Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, queremos así como tú, Señor, sentir tristeza y compasión por los hermanos, por aquellos que no te conocen, por aquellos que te rechazan, que no te aceptan, por aquellos, Señor, que están en oscuridad, en pecado, que están muertos, Señor, aun cuando estén vivos, están muertos para ti, o por ti, perdón. Señor, hoy te pedimos que sigamos orando, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que tú sigas siendo la luz en el mundo. Oramos por aquellas personas, Señor, para que tú abras sus ojos, sus oídos, y tu Espíritu Santo, Señor, los llene de esa paz y de esa misericordia. Porque tú, Señor, con tu sangre, esa sangre que derramaste, Señor, en esa cruz, esa figura, Señor, de ser el Cordero degollado por nosotros, y con tu sangre haber comprado, Señor, nuestra libertad, haberlos liberado, Señor. Eh, Ayúdanos a ver eso, a poder saber que somos libres en ti, Señor. Por eso te ponemos en tus manos todas aquellas personas que andan en oscuridad, Señor, para que te puedan ver, te puedan sentir tu amor, Señor, y puedan saber que son libres en Cristo Jesús. Te damos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, toda adoración, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.